Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político aquí en TC Televisión. Nosotros continuamos en nuestro camino para tratar y analizar temas trascendentes para la vida de los ecuatorianos. Y uno de esos temas que nos debe preocupar, uno de esos temas que nos debe convocar, involucrar, es el tema de la violencia intrafamiliar. Cuando se habla de seguridad de la ciudadanía, por lo general solo nos enfocamos en el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Pero un indicador importante en nuestro país y también en el mundo, por cierto, es la violencia intrafamiliar. Y sobre eso poco a veces tratamos. Y los medios de comunicación debemos tener una responsabilidad de llevarle a ustedes, a la ciudadanía, a la sociedad en sí, temas como este. Porque la única manera de corregir los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana es enfrentándolos y tomando solución, no solamente desde la óptica del Estado, sino también desde la óptica de los ciudadanos. Está más decir que los ciudadanos también somos parte del Estado ecuatoriano. En Brasil trae una noticia el diario El Comercio, que es una noticia que lo recoge realmente la prensa internacional. Un niño se suicida tras herir a su profesora. La noticia dice, un alumno de 10 años se suicidó ayer, se refiere a esta publicación del día viernes, del día viernes 23, ayer en su escuela, luego de disparar contra su maestra durante la clase. Según las autoridades, ingresó al aula en la que estaban otros 25 alumnos y disparó contra la profesora Queiroz. Luego salió del salón y se disparó en la cabeza. Un incidente que nos preocupó a los ecuatorianos es este padre acusado, no voy a dar los nombres porque ya eso se lo ha leído en la prensa, pero es el hecho, un padre acusado por haber asesinado a su esposa, a su hijo y haber tratado de estrangular a su hijo. Dice su cuñado que su cuñado, es decir, el esposo y padre del niño que asesinó, se está declarando loco, demencia temporal. Pero dice su cuñado, durante 7 años no ingería alcohol, durante 7 años era un hombre pacífico, durante 7 años era un deportista. Su hermana quería tener un hogar, pero el esposo de su hermana cambió luego de perder su trabajo. El amor no debe tener dolor, se dice. El amor implica confianza, el amor implica protección. Respeto a los gustos del otro implica comunicación, caricias, ayuda al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias y respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada. Sin embargo, se nos presenta grandes indicadores de violencia intrafamiliar aquí, en nuestro país y a nivel mundial. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos vulnerables. La OMC asegura que 1/5 parte de las mujeres del mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de aquello se presentan altos índices de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con poblaciones que no la padecen. Para tratar la violencia intrafamiliar hemos invitado a expertos tanto desde el punto de vista profesional como también desde la óptica del Estado. Tendremos a la doctora Nadia Donadonibus, psicoterapeuta y psicoanalista de la Fundación Ser Humano, al doctor Napoleón Vázquez, psicólogo familiar, y a Miriam Alcíbar, asesora de la ministra de Desarrollo Social, con quien vamos a tratar este tema para ver qué solución planteamos en esta mesa de Pulso Político. Veamos el primer reportaje que nos ha preparado entonces Carlos Andrés Núñez y regresamos para analizar la violencia intrafamiliar en el Ecuador. Con frecuencia los titulares de los noticieros y periódicos informan sobre la muerte de mujeres o menores de edad, muchos de ellos en manos de sus propios familiares. De hecho, las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar son alarmantes, pues solo en Quito, entre enero y junio de este año, se atendieron a casi 41.000 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. En contraste, la cifra de hombres llegó a los 11.815, mientras que la de menores de edad es de 4.160. De otro lado, según el Observatorio de Seguridad de Guayaquil, en lo que va del año se han detenido a más de 700 hombres acusados de violencia doméstica. En el último año nosotros hemos experimentado prácticamente una cuadruplicación de los servicios. Es decir, si antes
denunciar a una persona, ahora denuncian 4 estos hechos de violencia. Lo que implica no necesariamente un aumento de delitos, sino de la confianza de la ciudadanía en los organismos de protección de derechos. Hay una mayor conciencia de este tema como un problema. El 66% de las mujeres creen que denunciando un hecho de violencia intrafamiliar sí van a generar un cambio positivo dentro del hogar. Algunas de las principales causas determinadas por los especialistas para la generación de la violencia familiar son los celos, el consumo de alcohol y la infidelidad. La violencia contra la mujer se da en todos los niveles sociales, en todos los niveles educativos. No es solamente propio de las poblaciones más pobres. La sociedad sí tiene un alto porcentaje de consumo de alcohol y el alcohol en diferentes etapas también altera el funcionamiento de nuestro cuerpo y la fisiología cerebral. Entonces, una persona alcoholizada puede ser también o una persona depresiva o una persona agresiva, violenta, explosiva. Pero lo más preocupante es que en muchos de los casos la violencia llega a provocar la muerte de la víctima. Hace poco en Guayaquil, Jonathan López Cadena asesinó a su esposa e hija y agredió a su otro hijo. El hombre, que al parecer sufre problemas mentales, lo habría hecho porque no resistió la idea de que su esposa lo iba a abandonar. Estuvimos discutiendo y ahí nos fuimos a las manos y ahí pasó eso. Según la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, en los últimos 4 años han sido asesinadas 130 mujeres, de ellas 85 por sus parejas, pues las cifras muestran que los principales involucrados en estos crímenes y maltratos son los esposos, convivientes o novios. De los casos tratados en los centros de equidad y justicia, en el 97% de los casos las víctimas son mujeres. Lo más importante de todo es trabajar en la relación de pareja, porque es la base fundamental que crea el ambiente familiar. Entre tanto, la Policía Nacional señaló que en Guayaquil unas 3.000 llamadas de emergencia al 101 al mes son por casos de violencia doméstica, mientras que la Fiscalía informó que a nivel nacional se reportan más de 10.000 denuncias hechas por hombres y 83.000 por mujeres cada año. En la actualidad, el gobierno nacional lleva a cabo una intensa labor en procura de disminuir los niveles de violencia e inseguridad mediante planes de protección y atención integral ciudadana. Sin embargo, el desafío es de toda la ciudadanía, pues los datos también señalan que todos, en algún momento, hemos sufrido algún tipo de violencia doméstica. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos. Nadia Donadonibus, el tema de la violencia intrafamiliar evidentemente es un tema importante que está afectando a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad a nivel mundial. Pero las cifras en el Ecuador son escalofriantes. 10.000 denuncias de hombres, 83.000 de mujeres, es decir, 93.000 denuncias al año de las que se conocen, de las personas que se deciden de hacer algún tipo de denuncia. Pero por otro lado, Carlos Andrés Núñez termina diciendo que de acuerdo a la estadística, casi todos o todos hemos tenido algún tipo de violencia intrafamiliar en nuestras familias. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cuántos tipos de violencia intrafamiliar hay? Porque de pronto estamos solo dimensionando la agresión física como violencia intrafamiliar. Entonces, comencemos por ahí definiendo qué es violencia intrafamiliar. Bueno, Nadia. yo diría que en la clasifica no queremos ganar ese Oscar, ¿no? Aquí en el Ecuador. Entonces, primera cosa que si queremos ser campeones a nivel mundial, ojalá que no seamos campeones en la violencia intrafamiliar y en esto. Antes que todo quería decir esto, ¿no? Que me parece importantísimo porque eso de ser campeones desencadena. Es malo. Pero recuerda que el dato de la OMS habla de 1/5 de mujeres en el mundo. Claro que sí, pues, claro que sí, porque si nosotros tenemos que ver esto, tenemos que remontar un poco atrás en el tiempo, a millones de años atrás, ¿sí? Cuando de la actitud, digamos, del hombre primitivo, respetuoso de la mujer, porque en el periodo paleolítico el hombre, la sociedad respetaba a la mujer porque era una mujer fértil que generaba vida. Llegó un momento en el cual el ser humano empezó a ver y a tener emociones de posesión, de posesividad, de conquista de territorio. Entonces la mujer, que antiguamente era respetada porque generaba la vida, ha empezado a ser vista solamente como otro territorio de conquista. Entonces, la violencia en sí, podemos definirla como todo acto coercitivo que va en contra de la voluntad de la otra persona y que genera daños físicos, emocionales, espirituales también, ¿ya? Entonces, todo esto tiene un efecto impresionante
digamos, a nivel de la sociedad. Pero seguramente las heridas más difíciles de sanar no son solamente las heridas físicas, las que nosotros vemos, son las heridas emocionales, son las heridas de la autoestima, son las heridas de la violencia psicológica, de la violencia verbal, que muchas veces remontan desde la infancia. Ahora, doctor Vázquez, Napoleón, daría la impresión, no es que da la impresión, de acuerdo a las cifras y las estadísticas, las mujeres son las grandes víctimas de todo esto. Pero en un mundo globalizado, en un mundo donde las mujeres han ganado terrenos en términos de inclusión, todavía siguen siendo grandes víctimas. ¿A qué se debe que todavía permanezcamos con altos indicadores de violencia intrafamiliar y respetando al género femenino, a la mujer? No se ha dado todavía una verdadera formación a la raíz del hombre. La raíz del hombre es la infancia. Por eso hemos escuchado de nuestros mayores que el árbol torcido ya no endereza, porque en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor es mucho más difícil. De tal manera que si no cuidamos la raíz, que implica que el hombre muchas décadas atrás estaba criado, estaba formado en el sentido de que tú como varón no puedes entrar a la cocina. Esto es para mujeres. Y muchas otras cosas más. El machismo todavía no se ha podido sacar del hombre ecuatoriano y yo diría del hombre latinoamericano. Ahora, no se ha podido sacar. Es evidente que hay diferencias entre hombre y mujer. La física es una de ellas. El peso corporal evidentemente es una de ellas. No? Pero en cuanto a actitud, inteligencia, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, no hay. ¿hemos privilegiado esa diferencia física para sentirnos más poderosos? Hay una falta de equilibrio emocional en el campo justo de la formación y la educación que tiene desde el niño y el adolescente para que pueda entender este nivel de igualdad. Ahora, pero le cuesta mucho al hombre, inclusive al hombre instruido académicamente, le cuesta mucho a veces aceptar el nivel de igualdad de la mujer. Ahora, y mira, ¿cómo entender, siendo los hombres educados por nuestras madres, que respetemos a la mujer? Bueno, yo creo que es un tema profundamente cultural. O sea, realmente hemos crecido, nos hemos desarrollado en una sociedad que ha valorado más lo masculino que lo femenino. O sea, más los roles, actitudes y prácticas asociadas a los hombres que las asociadas a las mujeres. Y entonces, en las relaciones de pareja, realmente, aunque se llamen de pareja, no hay esa, digamos, igualdad de ser hombres y ser mujeres, y se dan relaciones de poder. Entonces, eso es lo que va generando ese sentir, digamos, ese construirse de hombres de una manera y construirse de mujeres de otra manera, que hace y que ha construido finalmente relaciones de pareja donde los hombres se sienten en una relación de poder hacia las mujeres, como decía Nadia, es un poco como otro espacio, otro territorio a conquistar, y ese territorio es el cuerpo de las mujeres. Esa es la realidad que genera ese sentimiento de propiedad o de sentirse en una relación como en una situación de autoridad o de superioridad sobre el otro. No necesariamente de poder físico, porque hay un acoso psicológico que a veces es mucho, es más traumático que el abuso físico a veces. La manipulación juega mucho en eso. Ahora, estamos hablando de relaciones de pareja, pero terminamos entonces concluyendo que lo que existe son relaciones de poder. Y cuando las relaciones de pareja deben sustentarse en una comunidad de suerte. A ver, antes que todo, ¿de qué pareja estamos hablando? Si no hemos construido seres humanos en capacidad de poder mediar y de poder armonizar los diferentes niveles con los cuales nosotros hemos nacido millones de años atrás. Millones de años atrás hemos nacido a través de nuestro cerebro reptil, el cerebro instintivo. Sucesivamente han llegado las emociones y se ha creado en el ser humano el cerebro
emocional. Por último, el neocórtex. Digo por último, pero tiene 40 millones de años ya el neocórtex funcionando. ¿Qué es neocórtex funcionando? Perdón. Es la parte de la corteza cerebral, la parte racional, la parte lógica. Recordemos que la que nos televidentes necesitan un lenguaje mucho más entendible, me parece excelente. Además que yo no lo comprendí tampoco. Tu apreciación, pero no importa, sí. Lo que tenemos simplemente que comprender es que nosotros, a nivel de nuestro cerebro, debido al hecho que también existe una espiritualidad, que uno crea o no crea, digamos, nosotros somos seres pensantes dentro de una energía universal mucho más amplia, nosotros tenemos que ser educados y acostumbrados a armonizar esos tres cerebros, ¿ya? Entonces, en el momento que nosotros tenemos un instinto, el instinto tiene que ser mediado por nuestras emociones y mediado a nivel también de la lógica, de la racionalidad. Entonces, si queremos hablar de pareja, ¿cómo podemos hablar de pareja si el ser humano desde miles de años sigue manteniéndose en su individualidad? Porque el problema fundamental es el individualismo. Entonces, la pareja existe en el momento en el cual el individuo siente de ser parte de una sociedad y sale de su self, de su yo, y está disponible a compartir ese yo también con lo demás, sin sentir que le han quitado nada. Okay. Ahora, si el tema de los instintos juega un papel importante, la racionalidad se pierde, ¿cómo articular los instintos, emociones y educar estos instintos y emociones para dejar ese individualismo y ese sentir de yo soy más poderoso que la mujer? En el reconocimiento de justo los fundamentos humanos. En el fundamento humano racional implica que la diferencia es la identidad sexual del varón y de la mujer. Pero realmente son dos humanos que por eso es que se llegó después a llamar pareja al unirse en matrimonio, unión libre o como sea, porque realmente pueden tener mucho más efecto la unidad del sentimiento, la unidad de la atracción, la unidad sexual, la unidad corporal, biológica, etcétera, y especialmente la unidad psíquica. Y al tener esto, definitivamente fue cuando se dio la idea de la formación de una pareja. No olvidemos que en la creación en el campo religioso, del cual no conozco mucho sinceramente, pero dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Pero esa una sola carne, eso no está todavía no se da, hay una fractura. No hay. Ahora, pero si tenemos, realmente no se da. Si tenemos eso, ese es el diagnóstico, si tenemos esos síntomas, Miriam, las familias entonces, si no podemos hablar de relaciones de pareja, peor podemos hablar de familia, porque familia no es simplemente que vivimos en una misma casa y somos una familia. Familia es la unidad que tanto Nadia como el doctor mencionan, y el tema es cómo armonizar entonces esos instintos, educar las emociones y regresar a los fundamentos hombre-mujer, a la unidad de los seres humanos, dos en uno, al amparo de ese amor que se dice debe existir en una relación de pareja. Sí, bueno, yo creo que son importantes dos cosas de lo que has planteado en este momento. Primero, que creo que es necesario otra manera de construirnos, otra manera de educarnos y, por supuesto, de educar a los desde que son niños y jóvenes, de lo que es ser hombre o ser mujeres. Y eso creo que atraviesa mucho por romper, por cambiar casi totalmente lo que son nuestros patrones sociales y culturales. Cómo nos socializamos o cómo aprendemos desde niños o niñas a socializarnos como varones o como mujeres. De manera que vayamos logrando, digamos, y ojalá relaciones mucho más igualitarias entre hombres y mujeres. Y por otro lado, creo que también es importante replantearnos el tema de la familia que estás diciendo ahora, porque normalmente hemos asumido que una familia es, digamos, una institución al final, una unión de algunos miembros, donde hay alguien que ejerce, digamos, como el jefe de esa agrupación. Y yo creo que eso también pasa... ¿Alguien que ejerce como jefe? Es que así se asume normalmente, hablamos de jefe o jefa de familia. Cuando hay dos en uno y ambos son corresponsables de su amor y de su familia y de cuidar la construcción de esa relación. En el caso de dos adultos, Carlos, porque también ahora hay toda una realidad de que son familias diferentes, incluso hay familias ampliadas, hay otro tipo de familias que también nos hace
digamos, necesario replantearnos ese concepto de familia. Ahora, Nadia, me llega un mensaje de un televidente que dice este tema de la liberación de género, etcétera, etcétera, incide mucho en esta falta de tolerancia y en esta lucha por ser iguales y genera más violencia. Bueno, primera cosa, si vamos al concepto de la familia de los jefes, ¿cómo podemos nosotros ver una familia como un equipo donde la familia tiene roles? No es vertical, tiene roles diferentes. La pareja tiene igualmente de forma individual la también. pareja tiene roles, los hijos tienen roles, los abuelos tienen roles, porque los ancianos también han desaparecido de la familia, tienen un rol importantísimo dentro de la sociedad y de la familia. Y eso es preocupante, porque cuando desaparece el anciano, desaparece la sabiduría. Antes eran los sabios de la tribu, ahora no son nada. No lo queremos ni siquiera a veces como carga, no lo queremos ni siquiera a sentarse en nuestra misma mesa. Entonces, la liberación femenina no es que genera la violencia intrafamiliar. La liberación femenina llega porque hay violencia en contra de la mujer. Cuidado. Es una reacción. Es una reacción, digamos, oportuna, por mi manera de ver. Los extremismos siempre no son oportunos, pero el feminismo ha sido una reacción oportuna para empezar a decir que hay iguales oportunidades. Cuidado, no es que la mujer quiere tomar el puesto encima del hombre. El hombre se ha confundido en Europa, en los Estados Unidos, se ha sentido castrado por parte de la mujer. No. Es una linearidad, es un trabajo en equipo. Pero, señores, pares oportunidades. Y eso sí, reivindico y seguiré reivindicando que la mujer tiene que tener pares oportunidades en la sociedad. Evidentemente debe haber igualdad de oportunidades, pero evidentemente una acción genera una reacción. Pero estamos hablando de una reacción a la falta de tolerancia. Y yo quiero preguntarle algo, doctor Napoleón Vázquez. El tema de la intolerancia, ¿cómo nos llega a la sociedad, a la familia? Porque a nivel del mundo estamos viendo que hay mundos polarizados. Tenemos en el Ecuador también una sociedad polarizada, aunque digan que no hay una sociedad polarizada. Discusiones que se van a los extremos y esto genera violencia. Y vemos violencia en todos lados. Vemos violencia en la manera de hacer política. Vemos violencia en la forma de hinchar por un equipo. Vemos violencia en la forma de discutir y debatir nuestro tema. Entonces, eso dispara el nivel de intolerancia. ¿Y esto llega a la familia o nace desde la familia? El trabajo que nosotros hacemos en la institución a que represento, que se denomina PROEPS, implica diariamente, durante 33 años que esta institución funciona, atender diariamente 20, 30, 40 casos, de los cuales el 50% son problemas de violencia intrafamiliar, pero comenzando con los niños. Los niños, al ver la agresión del padre hacia la madre y sentirse impotente, mantiene en su estado mental esto hasta cuando llega a su formación de adulto y lo reproduce inclusive con algo de inconsciencia. La mujer igual, en el campo de la defensiva. En ese sentido, cuando él llega inclusive a ser un deportista, porque pierde el control, no solo porque es un ser humano, sino porque tiene aquí muchos campos de video que vivieron desde su infancia, atravesando por su adolescencia hasta cuando llega a ser adulto, un profesional excelente, un profesional con muchos títulos, masterados y todo, y que llega un momento X donde pierde el control y agrede a su público, a su esposo, aquí no vale ni la billetera, ni el poder político, ni el poder familiar, no, ni la cultura, ni la educación, ni la pobreza, ni la riqueza. Exacto. Entonces, esto reproduce que cuando ya esté en la adolescencia se comienza a ver el resultado. Ahora, ¿qué decían los mayores? Lo que se siembra, se cosecha. Y igual en la adultez. Mire, está deseosa de querer opinar algo en este tema que usted acaba de decir. Solo agregar una cosa. Ya son dos, dice. Bueno, vamos. Es que cuando al niño desde chiquito le dicen, no te dejes, tú tienes que pelear, tú tienes que ser agresivo, los niños no lloran, ese tipo de cosas los va aprendiendo. Se les va, pero claro, es todas las institucionalidades, en la escuela, en todas las instituciones. Te dan un puñete y devuelve 3, le dicen. Claro, y entonces un chico que ahora, siendo adolescente o joven, va al fútbol, va, por ejemplo, a un escenario deportivo, va
a agredir. Bueno, O sea, y se genera veamos todo lo que se ha pasó en el generado. Estadio Capo Pero la semana claro. pasada. Sí, no he visto, pero evidentemente ese tipo de Claro, pero cosas eso es son el- resultado Sí, de... son reacciones, pero son violencias que se salen y que cuando se masifican es peor. Ahora, tú querías opinar Sí. con algo en relación a lo que dijo Sí, Napoleón. Algo en relación un poco a todo, también lo que dijo el colega. Veamos un poco, hablamos de niños, correcto. No solamente lo que ven, porque lógico, toda la neurociencia lo dicen, ¿no? Nosotros grabamos en nuestro cerebro también sobre todos esos descubrimientos de la neurona espejo, ¿no? No solamente lo que nosotros vivimos, sino que lo que vemos, y también grabamos emociones, que son engramas que nosotros seguimos adelante y lo mantenemos ahí en el tiempo. Entonces, no solamente lo que el niño ve, que el padre que golpea a la madre, sino que el crimen de los niños pegados, ¿ya? Y culturalmente, desde miles de años, se piensa que un niño que recibe un castigo físico ya no le hace absolutamente nada. Mejor Sino que dicho, más bien es un corrector a un comportamiento equivocado como que del fuera niño. una pedagogía oportuna. Mientras nosotros sabemos, de un punto de vista científico, que ese niño que ha sido castigado se siente afectado en su autoestima, afectado en su proceso de empatía, impotente, y construye dos caminos sinápticos en el cerebro, en su personalidad. El primero, se deprime, se enferma de un punto de vista psicosomático en el cuerpo, se baja la autoestima, le viene la ansiedad, el insomnio. El segundo, se hace un violento social. Esos son los dos caminos. Y es una De ahí, reacción a todo lo que es fue una adquiriendo como reacción. esponja. Recordemos que el niño es una esponja, ¿no? El niño no es esponja. Entonces, el niño maltratado, el niño pegado, Claro. castigado social. físicamente, es Y un la violencia crimen. social en la calle, claro. Es un crimen reconocido. Hay un estudio que implica que cuando el varón, en su etapa de infancia, fue agredido físicamente por su madre, es el primer mundo femenino para él, independiente de ser su madre que le tuvo 9 meses en el vientre. Y esta mujer, para este niño varón, siendo su madre, por criarle, según manifestaban, para que sea buen hombre, utilizó el castigo físico, la agresión física, muchos tiempos atrás, un pedazo de madera, un cabestro, una correa, el golpe de puño, etcétera. Cuando va desarrollándose a ser hombre y forma su pareja, se casa, tiene aquí que la primera mujer de su vida, ¿quién fue su madre?, le tenía bajo el pulgar. Y cuando ahora tiene una esposa, no resiste que haya una segunda mujer que venga también a querer agredirle psicológicamente y menos físicamente. O sea que el primer círculo de la violencia intrafamiliar nace de la propia familia. De la propia evidentemente, familia. porque estamos en una relación de dos individuos, hombre y mujer, que mal se llama pareja porque existe una relación de desequilibrio por el concepto de relaciones de poder. Ahora, si este tema nace desde el instinto, de las emociones, hay que educarlo, hay que humanizarlo, Miriam, ¿qué hacer? Porque como Estado nos debe preocupar, y aquí como representante, en este caso como asesora de la ministra de Desarrollo Social, ¿qué hacer para poder neutralizar desde la infancia, desde la propia familia, rescatar los conceptos familiares? Porque aquí estamos hablando ya no solo de principios, valores, comportamiento, etcétera. Bueno, de hecho, el Estado ecuatoriano, desde hace algún tiempo, ha impulsado algunas medidas que han sido sobre todo medidas reactivas o algunas cosas relacionadas fundamentalmente con el tema de justicia. Entonces acá se crearon hace 15 años las comisarías de la mujer y la familia, donde las mujeres especialmente han ido a hacer denuncias y a encontrar algún tipo de apoyo psicológico, Medidas, social, claro. y esto. Medidas reactivas que son necesarias, pero también Correcto. necesitamos Y entonces, prevención. Sí, a eso iba. Y desde el 2007 existe acá en el país un Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género que plantea fundamentalmente trabajar alrededor de 5 ejes, pero el primer eje tiene que ver con la necesidad de transformar patrones socioculturales. Tuvimos durante el año anterior, y estamos poniendo desde esta época otra vez, esta campaña que es Reacción Ecuador, el machismo es violencia, se llama, mejor dicho, Reacción Ecuador, el machismo es violencia, que la idea es justamente llegar al fondo del problema, por lo menos acá en el país. El fondo del problema tiene que ver justamente con esa práctica a la que me había referido antes,
con esa práctica con la que nacemos, con la que nos construimos en la relación como hombres o como mujeres. Ahora, yo tengo un caso, por ejemplo, tengo una amistad que me contaba la otra vez que la persona que da servicio doméstico en su casa, mujer, había salido embarazada de una relación que la pareja de esa persona le había pegado en más de una ocasión, pero sin embargo, esta señora ha vuelto recurrentemente a esa relación. ¿Qué la hace a una mujer tener ese grado de codependencia o adicción a esa relación agresiva, violenta, que la maltrata? Y ahí no hay comisaría que valga la pena. Pues, cuando iniciaste el programa dijiste algo que a mí me parece importante. El problema de la violencia al interior de la familia es un problema de seguridad ciudadana. Y lo es porque lo padece más de la mitad de la población. No sucede en la calle, sucede en el espacio que se supone más seguro, que es la casa, pero además es cometido por quien se supone que nos ama. Entonces es complicado, no es muy sencillo para alguien, y yo supongo que se da justamente este tema de me golpea ahora, pero en el fondo supuestamente me quiere, y a veces hay también esa, parece mentira, pero también hay esa idea de que al final es por corregir o al final es por intentar mejorar o algo, ¿no? Pero es muy complejo por eso, porque hay sentimientos de por medio. Napoleón, ¿querías agregar algo? Y nadie nos vamos a ver el segundo reportaje. Que dentro de la psicología familiar, esta pareja está considerada como la del sádico y la masoquista. Él porque se acostumbró a agredirle y la mujer porque se acostumbró a recibir el castigo y sin embargo siguen juntos. El sádico. Ahora, ¿eso y la es masoquista cultural? ¿Eso es cultural o es una enfermedad? Realmente ya tiene mucho que ver con un desnivel psicológico, realmente. No vamos a ir al extremo y decir la persona está loca, pero sí tiene su desnivel psicológico que implica que va saliendo de su normalidad y racionalidad. Bueno, ya vamos a la discrepancia sin perjuicio que puedas argumentar tu opinión y está bien. Ahora, aparentemente ese viejo dicho, pegue marido, pegue patrón, parece que entonces está llegando a niveles de enfermedad. Nadia Donaoni, yo quería agregar algo respecto a la relación madre-hijo y respecto a la prevención. Ya, quería decir lo siguiente, ojalá que sea comprensible, no porque los televidentes no me comprendan, sino que yo sea lo suficientemente comprensible. Pero el ser humano en la relación madre-hijo empieza a nacer antes de nacer, durante el parto. Evidente. Entonces, toda esa relación nosotros tenemos que irlas a buscar en los 9 meses de embarazo y también en los embarazos deseados o no deseados. Tenemos nosotros una integralidad de nuestro cuerpo biológico y de nuestro cuerpo mental y emocional, llamámoslo así, que es nuestra personalidad. Nosotros podemos existir en lo biológico, pero podemos no haber tenido padres y madres que nos han permitido que nosotros conformamos nuestra personalidad. Entonces, de ahí empieza la frustración y la necesidad a veces de conquistar con violencia algo que sentimos que nosotros no tenemos. Entonces, si hablamos nosotros de prevención primaria, nosotros tenemos que ir a trabajar muchísimo en los consultorios familiares a nivel de apoyar a la madre y a los padres a tener una relación psicológica oportuna antes de nacer. Cosa número 1, porque esto lógicamente lo veremos después de 10 o 15 años, pero estamos ciertos que lo vamos a ver. A nivel de prevención secundaria hay que trabajar muchísimo en la escuela, en el desarrollo de la inteligencia emocional, en la capacidad del ser humano de utilizar su hemisferio derecho y poder mediar conflictos, tener una buena comunicación, tener una buena empatía con los demás. Eso es fundamental, que entre dentro del pensum de la escuela y de los colegios, desde lo maternal, desde lo kinder. Asistencia a la familia, una estrategia de educación distinta. Es distinta. Y por último, utilizar... Que no tiene que ver con adquirir conocimientos. Que no tiene sino nada que ver. Desarrollar inteligencia emocional. Desarrollar habilidades respecto a la inteligencia emocional y al equilibrio de los 3 cerebros, como decía antes. Y por último, utilizar dentro de los colegios, porque como se dice, es una estrategia sumamente valiosa y no muy cara,
¿sí? Si hablamos también de costo-beneficio, que el utilizo de técnica de control del sistema nervioso simpático, parasimpático y también emocional, como técnica de relajación y de equilibrio de los sistemas nerviosos, como el tren autógeno de Schultz. Estamos llegando a generar y construir estilos de vida que nos permitan construir relaciones sanas. Claro. Bueno, sin perjuicio... sí, perdón, Miriam, tú decías que tenías una réplica en relación a lo que dijo Napoleón. Sí, no, yo no soy psicóloga, pero en todo caso creo que no podremos... Sí, es que a mí me parece un riesgo que, digamos, que veamos todo como un efecto de una... de una cosa de enfermedad psicológicas, porque en este país, de acuerdo a encuestas de Maín, que son unas encuestas de salud pasadas en el 2004, 46% de las mujeres dijeron haber vivido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante alguna etapa de su vida, de 12 a 49 años. Hay mucho subregistro. Realmente de algunos focales, quienes hemos trabajado algún tiempo en este tema, cuando tú haces algún tipo de sondeo en grupos focales amplios de distintos niveles sociales, incluso de distintos niveles de instrucción, aproximadamente 8 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. No importa el estrato social. No importa, 8 de cada 10 mujeres, entonces... No sé, entonces este es un país que está absolutamente... Ahora, ¿será que todos los hombres están absolutamente enfermos? Yo no creo que sea el país, yo creo que esto es un comportamiento del hombre a nivel de la sociedad machista a nivel mundial. Por eso, a eso es que yo llego, o sea, me parece que tiene que ver con conducta. No nos enfrasquemos tan solo en este tema porque hay otros elementos y otros factores de la violencia intrafamiliar. Veamos entonces el segundo reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos para seguir analizando este tema que nos importa y nos debe involucrar si queremos construir una sociedad, y cuando hablamos de sociedad, hablamos de relaciones y sociedad sana, por cierto. Carlos Andrés Núñez. El fenómeno de la violencia parece ser un problema mundial, pues no solo en nuestro país se escuchan hechos lamentables como asesinatos, palizas, violaciones y otros crímenes. Alrededor de esto existen también otros problemas que serían los que generan esta espiral de violencia. Idealmente debería ser la familia un espacio de protección, un espacio de solidaridad mutua entre sus miembros, un espacio de mancomunado, de emprendimiento inclusive económico. Pues la inseguridad e inestabilidad que genera, por ejemplo, la falta de empleo o de dinero, así como la frustración por la carencia de diferentes oportunidades o cosas, convierten muchas veces a la familia en un espacio donde se desahoga la ira, cambiando la imagen de seguridad y protección que se supone debe constituir el seno familiar. Cuando estos niños o estos adolescentes forman sus propias familias, ellos replican y repiten en muchas ocasiones esta conducta violenta para con sus propios hijos, de la que fueron objeto en sus tempranas edades. Pero también la agitada vida actual ha provocado problemas como el abandono de los hijos, lo cual señalan los especialistas es otra forma de violencia. Dice, pero si todos los días estamos en casa, todos juntos, sin embargo, a veces ni se hablan. Generando un vacío emocional en los jóvenes, que al intentar ser llenado, desencadena en problemas como adicciones, involucramiento en pandillas y otras situaciones similares. Por eso a veces se dice la televisión o ahora los videojuegos, son las nanas, son las niñeras de muchos niños. Por ejemplo, aquí pongo también entre las causas el fútbol alienante, el deporte alienante. El psicólogo Bruno Estornayolo sostiene que el ser humano está conformado por su parte biológica, psicológica, sociológica, cultural y espiritual, y señala que esta última, al irse perdiendo poco a poco, ha generado más violencia. Porque la gente ya no se siente culpable, por ejemplo. Con la religión uno se sentía culpable, me siento todavía, se sentía culpable de hacer daño. Concepto con el que discrepa el sociólogo Hernán Reyes, quien manifiesta que muchas veces los sistemas religiosos más bien propenden a la violencia. No creo que una familia per se, una familia donde exista una mentalidad religiosa, donde exista una creencia compartida, sea una familia donde automáticamente desciendan los niveles de violencia intrafamiliar en relación con una familia que practique valores más laicos. Por otra parte, tienen también un papel fundamental los medios de comunicación e industrias como el cine, a través de los cuales a diario se difunden contenidos de mucha violencia. Sin embargo, es responsabilidad de cada familia, padres e hijos, el buscar la armonía familiar y fomentar los valores necesarios para una convivencia en paz. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Recordamos que estamos tratando el tema de la violencia intrafamiliar en el Ecuador, tema que tenemos que tratarlo con profunda responsabilidad y seriedad. Dejemos de lado algunos temas que más nos tienen enfrascado como país y trabajemos por el ser humano, por la pareja, por los hijos, por la familia, que la sumatoria de las familias es la sociedad. ¿Terminé con quién? Terminé con Miriam. ¿A quién le toca? Le toca a ti, Nadia. Sin pelear. Los bienes entonces son sociales, son Sí. culturales, tienen que ver con temas de personalidad. Entonces estamos hablando de temas estructurales, integrales, etcétera, etcétera. Pero hay cosas interesantes que nos da a conocer este reportaje. Este reportaje toca temas como, por ejemplo, dice Hernán Reyes, es que los medios y los videojuegos se transformaron en las nuevas nanas de los niños. Es decir, padres que han dejado a los niños a la buena de Dios, por decirlo así, donde no se ejerce un control, donde no se ejerce un ejercicio de formación, donde no se construye relaciones y donde evidentemente en la medida de que comencemos a ser adictos a los medios de comunicación y adictos a estos videojuegos, estamos rompiendo también el diálogo, la comunicación. Para enamorarse hay que conocer y para amar también hay que conocer. Si no tenemos esa relación, no nos conocemos, ergo, ¿cómo nos podemos amar? Por un lado. Por otro lado, niños. Hemos hablado de niños que también sufren la violencia, que bien reciben, adquieren todo este registro en el inconsciente y cuando son adultos lo sacan. Pero tenemos hoy día niños también que a los 12 años consumen alcohol, a los 12 años ya comienzan a consumir drogas. Vemos que un negocio de narcotráfico que le genera adicción a los niños desde muy temprana edad, 10 y 12 años, y le generan la adicción para luego involucrarlos en los circuitos de comercialización y adicionalmente con una iniciación temprana de su sexualidad. Todos estos elementos generan la explosión de estas violencias, Nadia Donadónimos. Todo esto genera un ser humano fragmentado. Todo eso genera un ser humano que ya no es integral en su estructura, también como decía el reportaje, biopsicosocial y también energética y espiritual. No nos confundimos la religión con la espiritualidad. La espiritualidad es nuestra capacidad de conectarnos y de poder trascender lo que nosotros tenemos. Conceptos religiosos a veces generan más violencia. El concepto de la espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad está más allá, hay una relación directa para los religiosos, para los cristianos el creador, para otros alguien superior. Algo superior. Entonces, esa falta de contacto con algo superior y vibrar también a la misma frecuencia de la energía universal, con esa inteligencia interna perfecta que tiene el universo, que ha permitido que se pueda crear órganos, cerebro, huesos, hígado. Si nosotros no vibramos y no creemos en esto, el ser humano empieza a fragmentarse, queda solo delante de los videojuegos, ¿ya? Y las emociones empiezan a descompensarse, se descompensan. No nos olvidamos que las emociones tienen un factor importantísimo en el cuerpo y entonces están en capacidad, a un punto de vista psicosomático, de descompensar también nuestra capacidad de inhibir los instintos y nuestra capacidad de inhibir o producir los neurotransmisores necesarios para mediar la agresividad. Si nosotros nos aislamos, somos deprimidos, nos sentimos solos, la producción de serotonina baja y la serotonina es un neurotransmisor importantísimo que ayuda a que el ser humano junto con sus valores, con su moral, con su personalidad, con sus emociones, pueda no ser agresivo. Si nosotros tenemos personalidades testosterónicas con un aumento de esos componentes machistas, sabemos que la personalidad testosterónica aumentan la incapacidad de controlar el instinto de la agresividad. Ahí estamos hablando que se puede neutralizar aquello con algún tipo de tratamiento, además del psicológico médico. A ver, cuando nosotros hablamos también de tratamiento psicológico, lo psicológico tiene que ir a la integralidad. Nosotros no podemos fragmentar el ser humano. El ser humano es psicológico, es cuerpo, mente, espíritu y energía, porque nuestros órganos funcionan con energía, nuestro cerebro funciona también con energía bioeléctrica y nuestro cuerpo con energía biomagnética. Cuando lo psicológico, lo mental, lo emocional no recibe un tratamiento de acogida, lógicamente todo el resto también se fractura. Nosotros también desde el punto de vista psicoterapéutico tenemos que ampliar
nuestra visión y empezar a crear redes terapéuticas desde un punto de vista psicológico. Vamos con este primer elemento, redes terapéuticas, pero tenemos una realidad, tenemos en el país y en Latinoamérica y en el mundo grandes pobrezas. Entonces, si bien esto no respeta estratos, los de mayores estratos pueden tener más recursos para acudir a ayuda, pero las personas donde existe esa gran pobreza, ¿cómo podemos atenderlos y bajo qué estrategia la podemos atender? No siempre vamos a reconocer a las personas que tienen este problema o están incluidos en la violencia familiar. No siempre los vamos a considerar como personas enfermas. No, evidentemente. Porque para eso tiene que dar otro paso a otra área profesional como la psiquiatría. Y entonces el campo psicológico realmente reconoce como un problema. Sí es un problema el que no puedan hacer un autocontrol, un autodominio para no llegar a la violencia hacia la esposa, hacia el hijo o hacia la hija. Y en ese sentido no se considera que es una enfermedad, no está enfermo de nada. En muchas ocasiones hay carteles en algunos profesionales que dice no atendemos a personas enfermas, me refiero a los psicólogos, no atendemos a personas enfermas, a personas sanas pero con diferentes problemas. La orientación, la forma de hacerle ver a través del consciente, sin dejarse dominar tanto del subconsciente, donde está guardado un gran cofre de recuerdos, especialmente los negativos que más saca a flote, implica la necesidad de hacer esta cadena terapéutica que vale la pena hacerle crecer, desarrollar y respetarla. Okay, pero adicionalmente se le podríamos agregar lo que existía antes, que se eliminó y con la nueva ley de educación se lo está volviendo, estrategia de educación se lo está volviendo a incorporar, que es la escuela de los padres, familias, comunidad. Importantísimo, importantísimo, porque alguien ha dicho, yo cometí este error con mi hijo. ¿Por qué? Porque nadie me enseñó a mí a ser padre. Y tiene razón. Definitivamente hay personas que en la preparación académica, ya dije antes, tiene una preparación altísima, pero en la formación de persona para poder dirigir como padre o como esposo, falla en muchas cosas, llegando hasta la violencia familiar. Ahora, todo esto nos hace prever que si existen estos niveles de violencia, existen ausencia de principios y valores en la sociedad. No creo que necesariamente, claro, no creo que sea así de dramático. Creo que, como había planteado anteriormente, son conductas aprendidas y que el hecho de que, por supuesto, no hayan refuerzos, como tú decías, creo que el ámbito educativo juega un papel importante. Creo que el tema de escuela para padres que planteas, pero también es importante revisar los currículums, revisar los textos educativos, porque a través de los textos educativos vamos enseñando una manera de construirnos y de socializarnos. Además de los textos educativos, Miriam, perdona que interrumpa, ya te doy la palabra, también aquí todo es integral y todo debe ser articulado, porque claro, ¿de qué sirve un texto educativo si llega el niño a la escuela, al hogar, no están los padres, ve la televisión, prende una telenovela y resulta que estamos hablando de narcotráfico, de cachos, de violencia, de asesinatos y de todo? Sí, no, yo estoy de acuerdo, o sea, tiene que ser realmente una mirada integral. A mí me alegra mucho que realmente este es un tema en el cual muchas organizaciones de mujeres lo hemos trabajado durante 30 años sin el Estado, pero me alegra mucho que en este momento además sea una preocupación de muchos medios de comunicación. También es importante porque tú ves no solamente telenovelas, ves algunas publicidades, que son terribles, o sea, hay algunas publicidades que incentivan una práctica machista, que no solo tiene que ver con el ámbito, yo sé que acá es la violencia intrafamiliar sobre todo, pero no solo tiene que ver la violencia intrafamiliar. Yo siempre pregunto, y le pregunto a algunos hombres, justamente, ¿cuántas veces las hijas de ellos pueden caminar por la calle sin ser agredidas verbalmente, sin que les digan cualquier barbaridad que les dicen, o en los buses? O sea, ¿cuántas chicas en los buses son tocadas por solo por el hecho de que ellas son mujeres? Y hay violencia de todo tipo, por ejemplo, aquella publicidad, y me están haciendo acuerdo por interno, de aquella violencia, el supermercado, la violencia de una mujer contra un marido que prácticamente lo hace quedar como un tarado porque no distingue entre una cebolla colorada y una cebolla blanca. Es la propia violencia lo que nos lleva, es la propia, los medios y la publicidad la que nos está incitando a esos niveles de intolerancia y de violencia. Ahora, pero
¿Cómo proteger a nuestros niños? Estamos construyendo niños para una sociedad violenta. Mencioné alcohol, mencioné droga y mencioné inicio a temprana edad la sexualidad. Claro, yo creo que llega un momento en el cual a mal extremo, extremo remedio. La sociedad tiene que empezar a poner un stop y tiene que estar disponible también a renunciar a toda una serie de comodidades, entre comillas, que después comodidades no lo son para nada porque veamos los resultados, digamos. La violencia es fruto lógicamente de esa integralidad, es fruto también de la cultura. Las conductas aprendidas lamentablemente después conllevan también a personalidades patológicas, no nos los olvidamos, porque la fuerza de dar todos los sacrosantos días con modelos negativos y violentos se transforma en una personalidad patológica que comete lo que ha cometido este señor que hemos visto. Lo llamo señor porque le tengo respeto, porque independientemente de lo que ha hecho, que yo no comparto, pero sí tengo que tenerle respeto porque tiene que haber tenido un sufrimiento emocional y mental muy profundo. Claro. Pero cuando pasan estas cosas yo me pregunto, ¿y nosotros dónde estábamos? ¿Cuántos hemos estado disponibles también a renunciar a esa comodidad? Digo nosotros, ¿no? Lo que estamos aquí sentados, pero nosotros en el sentido general. A renunciar, por ejemplo, a ver nuestra telenovela preferida, que no quiero perder ni siquiera un 5 minutos. ¿Cuánto estamos disponibles a renunciar a ciertas comunidades de los niños delante de los videojuegos o delante de su dibujo animado? Pero este es un tema, Nadia, que me lleva a preguntarle ahora a Napoleón lo siguiente. El ejemplo que pone Miriam de las publicidades, que también lo puse yo, y el del tubo, que es más grosero todavía, eso es espeluznante. Ahora, todo eso nos lleva entonces que el Estado tiene que entrar a regular. Pero el problema es que cuando entra con el Estado a regular comenzamos a decir, se está violentando el ejercicio de las libertades. Entonces, ¿qué carajo debemos, con el perdón de la expresión, debemos entender como ejercicio de las libertades? Es que podemos entrar a varios lugares por diferentes caminos. Pero cuidado con mencionar o tratar de hacer participar al campo educativo. ¿Por qué? En esta semana se atendió un caso de un niño que no quiso regresar a su escuela ni por presión de agresividad, ni pidiéndole de favor en ninguna manera. La historia sencilla y veloz es que la maestra consideró que el niño tenía que recibir un castigo y tenía que ser un castigo físico. Y le dijo, yo no puedo agredirte o toparte físicamente. Yo no puedo. Pero sí pueden tus compañeras. Pidió 10 compañeras. Llevó cerca de la pizarra al niño. Le puso en redondo, aquí en la ciudad de Quito. Pero eso hay que denunciar. En escuelas normales. Ahora, cada una le va a agredir, especialmente en las orejas de la niña. Pero qué barbaridad. Y así llegó a nuestra consulta. Pero ¿en manos de quién están nuestros niños? Así llegó a nuestra... Por eso es que hay que tener cuidado en que el gobierno tiene que hacer esto, que pues, la educación se puede arreglar esto. Regular. No hablo de regulación ni de política de Estado. Regular. ¿Cierto? Porque eso lo que usted está exponiendo es preocupante. Regular, Exacto. claro. Entonces, este es un caso. Nosotros tenemos registrados durante cada año lectivo muchísimos casos, muchísimos. En ese sentido, pero si la nuestros violencia, maestros son ignorantes, ¿qué podemos esperar entonces? Exacto, allá voy, en que debemos tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿tú querías acotar algo para ir a donde Miriam? Sí, quería decir, nosotros también como fundación hemos creado una alianza con la Arquidiócesis de Guayaquil, estamos abriendo en las parroquias centros de escucha, de consejería familiar para después poderlo derivar y poderle dar un tratamiento. Pero la realidad es dramática. Es dramática porque también hemos olvidado lo que es el abuso y la violencia verbal. Los niños que desde chiquitos, así como las mujeres, lamentablemente, de millones de años, recibimos palabras que hieren. Y sabemos, según también toda la investigación que hizo el profesor Emoto respecto al agua y a la modificación y a la descompensación del agua cuando recibe, digamos, palabras violentas y agresivas, imagínense cómo nosotros podemos trabajar y estar tranquilos
cuando justamente, como dices tú, Carlos, no hay personal formado y respetuoso de un punto de vista no solo de conocimiento y de pensum, digamos, de lo que estás haciendo, sino que no tiene ética, no tiene filosofía. Las escuelas ya no enseñan filosofía. La ética, tú le preguntas a un niño qué es la ética, te preguntas si es la última hamburguesa del burger. ¿Sí? Bueno, estamos claros que en la educación tenemos que hacer algo, pero hay otro tema. Madres enérgicas y padres permisivos. Entonces la figura paterna como que a veces se pierde y el niño tiene solo una figura, la materna, o al revés, cuando la familia está fracturada por los que emigran, etcétera, etcétera. ¿Eso incide también en el tema de la violencia intrafamiliar, creciendo niños para una sociedad violenta? Sí, una aclaración inicial es que con respecto a lo que decía aquí el amigo, creo que es importante, nosotros estamos trabajando, y creo que todos quienes estamos acá estamos de acuerdo en que hay que trabajar por una sociedad sin violencia, pero en todos los espacios. O sea, no estamos diciendo ahorita la violencia intrafamiliar, como se da dentro de la familia, entonces encarguemos la educación de los chicos a las escuelas, y no se trata de eso. Se trata de un trabajo conjunto, hay que ser corresponsables. Yo estoy de acuerdo con lo que has planteado en el sentido de que la responsabilidad del Estado es regular. O sea, el tema de los medios era uno, lo que dijimos en antes, pero en las escuelas es otro. O sea, por supuesto hay que averiguar quién es esa maestra. Allí es donde entra la regulación. No pueden haber maestras o maestros que estén ejerciendo ese nivel de violencia verbal, de discriminación que hacen contra los chicos. Ese es un tipo de discriminación pública que lo hace avergonzar y que va a ser evidentemente una persona resentida. Ahora, evidentemente, creo que ha habido una transformación en el conjunto de la sociedad y también de cómo están funcionando las familias, por supuesto, que hay que revisar, y por supuesto creo que es importante pensar en otras, en esa mirada integral que va a permitirnos que desde otros espacios asumamos, digamos, con un enfoque en que todos trabajemos, ojalá, con un mismo lenguaje y un mismo enfoque y una misma mirada por construir personas que no seamos violentas. Eso es, entonces claro, tú dices un ejemplo, el tema de la migración, de hecho afecta. O sea, hay muchas familias que producto de eso se han ampliado, muchos chicos que han quedado bajo la responsabilidad de abuelas, de abuelos que ya han pasado, ya digamos no es su rol en este momento estar criando adolescentes y tienen que estar acompañando a quienes se han ido en ese rol, y a veces hasta vecinos. Sin embargo, también hay que recordar que antes del fenómeno migratorio hay muchas familias que igual estaban solas. Gracias, Miriam. Un minuto me queda, así que estamos ya en la etapa de conclusiones. Nadia, Napoleón y Miriam. Bueno, inmigración, narcotráfico, inmigración, narcotráfico, poder económico, posibilidad de los jóvenes de comprar drogas y alcohol, y también objeto de consumo. No nos olvidamos, en la manera más absoluta, es el tratamiento. No estábamos diciendo eso del tratamiento. El tratamiento tiene que ser algo dirigido no solamente a las víctimas, sino que tiene que ser dirigido también a los maltratantes, porque los maltratantes son personas que están cometiendo algo que no está bien, que si no son ayudados, seguirán, digamos, haciéndolo. La estrategia y la política de Estado tiene que ser presente constantemente y de forma perseverante, no solamente por los 4, 5 o 8 años, digamos, de un... sino Nadia, que tiene que ser para 20 y 30, sin excluir la corresponsabilidad de los padres. Napoleón. Vale la pena sugerir a la comunidad que cuando haya un campo de violencia claro, descubierto en la familia, se procure buscar ayuda para encontrar las causas. La violencia es violencia, pero muchas veces una violencia tiene una causa diferente, una razón distinta, un porqué diferente. Buscar esa causa para trabajar, en este caso, dentro de la familia. Buscar la causa en el problema de un maestro que maltrata a un niño y arreglar allí. Y una vez encontradas las causas, arreglar la causa para evitar que no desarrolle este campo monstruoso, que es mundial, tú lo has dicho, mundial, sobre la... Gracias, Napoleón Vázquez. Miriam. Sí, yo quería
concluir simplemente planteando algo que creo que lo planteé hasta el inicio, y es que al final un país y un Estado somos todos. Creo que aquí hay responsabilidad a nivel de la sociedad, como hay responsabilidades serias también a nivel del Estado y a nivel del gobierno. Creo que nosotros hemos iniciado una política que pretende trabajar en todo un campo de la prevención y también en el campo de la atención y del acceso a la justicia. Gracias. Gracias, Miriam Elcíbar. Nadia Donadonibus, Napoleón Vázquez y Miriam Elcíbar, muchas gracias por haber participado en este panel para hablar sobre la violencia intrafamiliar, sus orígenes, sus consecuencias y también planteando soluciones. Y amigos televidentes, los medios jugamos un papel importante. En la medida que no entendamos que el rating puede asegurar rentabilidad financiera económica, pero descuidamos la rentabilidad social, entonces también somos parte del problema y no parte de la solución. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.